Buenos días a todos, mi nombre es Natalia Giraldo Vanegas y el de mi compañero es José Tomás Hurtado Zuluaga y el día de hoy vamos a presentar nuestro proyecto que se llama Entre la Niebla, reflexiones acerca de la puesta en animación de los mitos y leyendas del Parque Nacional Natural de los Nevados. Este es un proyecto que se ha realizado en el marco del semillero Ánima de Animación que pertenece al programa de diseño visual de la Universidad de Caldas. Para comenzar, es importante mencionar que este proyecto parte del concepto de tradición oral, que representa un patrimonio cultural o un legado transmitido de manera ininterrumpida en sociedades diversas, enriqueciéndose y evolucionando a través de generaciones, sirviendo de testimonio vivo de la historia y la cultura que incluye relatos, mitos, leyendas, canciones, poemas, dichos, entre otros, encerrando por tanto una cantidad significativa de información que transmite valores, conocimientos y creencias fundamentales en la construcción y preservación de la identidad cultural. En el caso de Colombia, la tradición oral ha sido una parte fundamental de la cultura durante mucho tiempo, que ha ayudado a la consolidación de colectivos y grupos de personas identificados con valores e historias específicas, sirviendo de testimonio de hechos ocurridos dentro del territorio habitado. En el caso particular del Parque Nacional Natural de los Nevados, ubicado en la parte alta de la cordillera de los Andes, constituye un espacio que no ha sido un territorio inhabitado. Por el contrario, se conoce que las montañas fueron espacios frecuentados por comunidades indígenas que acudían con el fin de realizar prácticas rituales, y en la actualidad son grupos en su mayoría de comunidades campesinas que habitan este espacio montañoso para la agricultura y el turismo que puede surgir del lugar. Entonces el paisaje en las alturas no es ajeno a las prácticas de oralidad en estas comunidades, por el contrario, se puede dar cuenta de historias que entrelazan mítica y lo sobrenatural derivadas de las actividades económicas desarrolladas en el parque, así como de la existencia de quienes conocen la montaña. Sin embargo, con el paso del tiempo, los relatos surgidos como forma de identificación y formulación de historia entre comunidades pueden perderse o ser olvidados a medida que las personas abandonan los espacios que habitan o a medida que la tradición oral es relegada por otro tipo de prácticas para construir comunidad o lazos humanos. Por lo tanto, el uso de técnicas cuyo objetivo es la representación de historias transmitidas entre personas por un largo tiempo, como es la animación, se ha convertido en una herramienta valiosa para preservar los relatos y llevarlas a un público más amplio, reencauzándolos en diálogos actuales. Además de preservar la tradición oral, la animación puede ayudar a fomentar el interés y la curiosidad sobre la cultura y la historia de la región, fomentando un mayor respeto y apreciación por su patrimonio cultural. Entonces, nuestro objetivo general, el que enmarca nuestro proyecto, se define como cómo interpretar a través de la animación los mitos y leyendas del Parque Nacional Natural de los Nevados, es decir, cómo encontrar en la animación y en el movimiento una forma de representación de las historias en este parque. Y en ese orden de ideas, nuestros objetivos específicos son los siguientes: investigar los mitos y leyendas que hay en esta región, lo cual implica establecer un diálogo con quienes habitan o conocen la zona, o que han sido partícipes de las historias que conforman la identidad del parque. Después, analizar cómo esa tradición oral convertida en historia coincide, es decir, qué patrones guardan las historias narradas por los habitantes de la zona para finalmente comparar las diferentes formas de representación mental o visual que tienen estos mitos y leyendas, es decir, explorar a través de la obtención de datos las maneras en las que la animación puede traer a la vida las historias en el Parque Nacional Natural de los Nevados. Para el desarrollo de nuestro marco teórico, la reflexión inicial sobre la naturaleza de la animación sirvió como el punto de partida con una revisión acerca de las capacidades de la animación para representar y dar vida a las historias. Además, se hizo una revisión teórica de las posibilidades de la tecnología actual en cuanto a la proyección de imágenes. En ese sentido, se buscó hacer una consulta de las posibilidades de ir más allá de la visualización del contenido animado en una pantalla plana, explorando nuevas formas de interacción y generar experiencias inmersivas para el espectador. Para ello se consideró el potencial y como un punto referente la realidad virtual y aumentada, así como el uso de técnicas de interactividad o otros medios para proyectar la animación, con el fin de encontrar formas de trascender los límites de la animación y generar experiencias memorables y significativas para el espectador. Dentro de nuestro marco teórico tomamos entonces los conceptos de tradición oral, animación y un referente de experiencias fuera de la pantalla convencional, que en este caso nosotros recurrimos a la realidad aumentada como un punto de partida teórico para establecer nuestro proyecto. Entonces, para el concepto de tradición oral,
Partimos de lo establecido por Sapir en 1954 en su libro El lenguaje, en el cual postula la tradición oral como un concepto asociado con la herencia histórica y con las prácticas sociales, por lo cual la cita textual dice: el habla es una actividad humana que varía sin límites precisos en los distintos grupos sociales, porque es una herencia puramente histórica del grupo, producto de un hábito social mantenido durante un largo tiempo. Relacionado con la animación, usamos a Del Gaudio como referente, puesto que hace una importante reflexión acerca de la naturaleza de la animación, la cual justifica pensar en la animación como una forma de ver las historias. Específicamente, la cita textual dice: es bien sabido que el significado original de la palabra animación es activar o dar vitalidad a algo, dar vida a un objeto o sustancia animado, que es una cita de 1997. Y respecto a los referentes de una posibilidad de animación más allá de lo convencional, tomamos como referente a Grigar, dada su definición de realidad aumentada, la cual define como una vista en tiempo real, directa o indirecta, de un ambiente físico del mundo real que ha sido mejorado o aumentado al añadir la información virtual generada por computador. Esto nos ayuda a pensar en las posibilidades de tomar elementos de ambientes físicos para agregar significado y experiencias a un producto posible animado que recopilara el tipo de historia que esperábamos recolectar. Respecto al apartado metodológico de nuestro proyecto, partimos de un enfoque inductivo, el cual está basado en la observación y la recolección de datos empíricos para identificar patrones y tendencias, y por último, obtener conocimiento y comprensión del fenómeno estudiado. Nuestro método además fue cualitativo, es decir, se apuntó a comprender y explorar la complejidad de las narrativas, mitos, leyendas, cuentos que conforman la tradición oral a través de la interpretación y el análisis de los datos. Los resultados iniciales fueron el acopio de información tras las entrevistas, en las que se constató que muchas de las historias en la zona del Parque Nacional Natural de los Nevados giran alrededor de temáticas paranormales y de misterio, fomentadas por las condiciones climáticas y ambientales del lugar. También, como resultado preliminar, cuenta la creación de personajes de una manera que fuera auténtica y que fueran personajes que se relacionaran con valores arquetípicos, de manera que no solo representaran a los protagonistas de las historias, sino que también fueran fácilmente reconocibles como personas del lugar y que pudieran evocar sentimientos y emociones familiares. Finalmente se obtuvo un producto animado derivado de una de las narraciones obtenidas durante el trabajo de campo, la cual tiene por objetivo ser proyectada sobre una superficie no convencional, partiendo de los conceptos de experiencias revisadas en el marco teórico. Como conclusión de este proyecto, tras el proceso detallado anteriormente, se pudo establecer que es posible utilizar elementos relacionados con el ambiente mismo en el que tiene lugar la historia para su proyección. En este caso, una proyección sobre humo para hacer énfasis en los elementos que posibilitan las historias, llevándolas fuera de la pantalla. Por otra parte, la recolección de datos a través de entrevistas dio cuenta de la constante existencia de aspectos mágicos y sobrenaturales en las historias de la región. Y con esto concluyo mi presentación acerca de nuestro proyecto. Muchísimas gracias.